Señora, vamos a acudir a la parte delantera del templo, que es lo que nos corresponde. Al fin y al cabo, mi familia, los dones de arriba, donaron grandes cantidades de dinero para construir este magnífico templo. Me encanta venir al templo. Es una buena forma de lucir mis vestidos y mis joyas. No te preocupes, si en el camino vienes con nosotros, sin que mis señores te vean, te daré algo de lo que vayamos encontrando. Que el Señor bendiga a todas sus criaturas, y en especial a vosotros, mis hermanos. ¿Quién es este cortesano? Querida, no sabes que estamos en el camino de Santiago, y este que veis aquí es un camino que va a Santiago. A la señora solo le interesaron los trajes, el palacio, las cosas de lujo. No distinguiría a un peregrino de un perro pordiosero. ¿Qué rumoreas, descarado? Cariño, ¿qué va a encontrar que los sus hermanos? En ninguno de los dice oficiales, pero eso es lo que ellos mismos consideran el Señor, y obviamente solo los ellos sus enseñanzas. Criado, dile a este peregrino o lo que sea que en ningún momento en las enseñanzas de Jesús está puesto que haya que ser descarado. Me parece que este no sabe con quién está tratando, no sería tan descarado. Ya estamos, parece que yo soy el eco de la ciudad. Por los gritos que pega con un filo en el estudio, si me ha dejado a mí sola. Desde luego, además la única descarada sería, y lo peor es que no se entera. Paz bien, yo soy lo que vi, y pido perdón si he ofendido a alguien. Querida, creo que has salido muy tarde y es hora de que vayamos a nuestro lujoso palacio, que nos está esperando una orgullosa familia. Vamos. Vamos, mi amor, no el Una